¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de un tema que a priori a lo mejor nos da un poco de pereza, pero que es muy importante que controlemos cuando estamos emprendiendo para hacerlo sin sustos y para proteger nuestras creaciones, lo intangible, nuestro trabajo digital. Vamos a hablar de propiedad intelectual con Laura Melón. Toma nota porque empezamos. Hola Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Gloria, ¿qué tal? Encantadísima. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy aquí ya que se huele el verano, ¿no? Ya estamos todos un poco planificando las vacaciones y demás, y ya parece que eso te da también otra energía. Oye, aunque obviamente disfrutemos y nos guste tu trabajo, ver ya Exacto, está bien, la ¿eh? época de ir a la playita y demás, yo que la tengo lejos, pues apetece, sí. Pues bueno, enseguida vamos a hablar de cómo nos puedes ayudar y repasaremos los aspectos que hemos de tener en cuenta, ¿vale? Si sobre todo pues, somos copies o tenemos un negocio digital. Pero para conocerte un pelín, me gustaría que nos contarás cuál ha sido brevemente, ¿vale? Tu camino hasta llegar aquí, porque creo que tú eres de las que nunca, pues como yo, ¿no? Que nunca habrías pensado que acabarías emprendiendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo siempre decía que tenía alma de funcionaria, además. Yo me veía ahí de funcionaria en los juzgados, pero de funcionaria al fin y al cabo. Pues nada, la verdad es que supongo que mi historia como de emprendimiento sea, entre comillas, bastante típica. Al final, por mi generación también, pues el tema de estudiar carrera para encontrar un trabajo estable para toda la vida, que esto ya Ujú. empezaba a cambiar por suerte, pues unos años después de, bueno, yo creo que por suerte, ¿vale? A lo mejor otra gente dice que no, pero ha empezado a cambiar un poquito, pero a mí todavía me pilló esto de estudiar la carrera, lo que tenga más salidas, no pienses en lo que más te gusta, sino en lo que más posibilidades te va a dar de un buen trabajo, que sea estable, etcétera. Así que yo después de dar muchas vueltas en general, porque no tenía, nunca tuve claro que quería hacer derecho, fue un poco al final, en el último momento, yo puse de todo ahí en la lista del acceso a la universidad. Pues ¿Qué acabé en pusiste? derecho. ¿Qué más pusiste, Laura, por curiosidad? Pues puse ingeniería, traducción, magisterio y derecho, porque yo había hecho ciencias en bachillerato. Sí. Y me gustaba mucho, pero lo que no me gustaba, no me veía trabajando dentro del mundo de la ingeniería. Por eso al final puse derecho. Derecho no me parecía, no me gustaba mucho, no me llamaba mucha atención esto de hacer una carrera de estudiar. Pero bueno, el trabajo tampoco lo sabías. Al final no sabes con 18 años ni cómo va a ser el trabajo ni cómo va a ser nada. O sea, es que al final es un poco. Hay gente que sí que lo tiene muy claro, pero muchos vamos ahí pues bueno, con una idea o sin idea directamente, como fue mi caso. Pero bueno, nada, derecho tenía. Al final a mí lo que me pasa es que en todo veo cosas interesantes. Es lo bueno y lo malo, ¿no? Como Sí. tengo como muchos intereses, entonces todo tiene su parte buena. La cosa es que te enganche lo suficiente como para seguir ahí. Tuve mis dudas, bueno, estuve pues al final encaminada al final a ser abogada, a entrar en un despacho grande, hice un máster para ello, acabé en un despacho grande haciendo las prácticas en Valencia, que estábamos hablando de que compartimos ahí, a lo mejor estuvimos Venga, a un la vez poquito. allí en Valencia, yo fue por el año 2012, 2013, estuve en Valencia Yo viviendo. la carrera la hice antes, pero bueno, estuve hasta el 2000. ¿Cuánto llevo yo ya fuera en Alemania? Bueno, sí, hasta el 2014 por ahí estuve en Valencia casi todo el tiempo. Pues mira, pues yo creo que coincidimos ahí. Y bueno, pues nada, al final acabé, después de varias cosas, el amor entre medias y demás, acabé en Valladolid en una gran empresa, en el departamento legal. Un poco por eso, por la inercia de lo que tenga salida, trabajo estable, bien. Ujú. Pero bueno, después suele llegar, normalmente una revolución típica suele ser el tema de la maternidad, nos empezamos a replantear cosas. No tanto que también por el tema de la flexibilidad y demás, pero bueno, en mi caso no tanto en el sentido de que yo tenía buenas condiciones en la empresa en cuanto a conciliación. Al final, ser una empresa grande, pues te permite
pues eso, ahí tienes más facilidades en cuanto a permisos, horarios, adaptación de jornada, etcétera. Pero no sé, yo creo que nos cambia un poco el cerebro, empezamos a pensar más en las prioridades de la vida o no exactamente qué será, pero le empecé a dar vueltas en que realmente también porque en la empresa las cosas bueno, iban como un poco peor respecto a de la marcha que tenía en un inicio, no peor la empresa, sino peor lo que hacíamos en la empresa. Y bueno, pues nada, empecé a pensar que tenía que hacer algo. Mi primera idea fue opositar, porque ya digo que yo he tenido siempre alma de funcionaria en el sentido de que, no sé, a mí emprender siempre lo he asociado con que la gente que emprende es gente como súper sociable, súper extrovertida, que hay que tener mucho don de gentes. Y yo desde pequeña, o sea, así en grupos pequeños eso guay, pero esto de o sea, no era la típica, ni nunca ha sido la típica que se pone a hablar con todo el mundo, que le encanta estar en todos los saraos, etcétera, ¿no? Entonces eso ya me parecía como que me iba a impedir, ¿no? Ni me lo planteaba, o sea, para mí no era una opción emprender porque tenía esa idea en la mente. Pero bueno, al final, pues intenté opositar, con niños era muy difícil y pues pensé, la verdad es que pensé varias cosas, incluso pensé alejarme del derecho, la verdad, porque al final no sabes, te metes ahí y dices, pero esto es lo que quiero realmente, porque es algo que has decidido con 18 años. Y luego es esto del sesgo del coste hundido, ¿no? De ya que he hecho la carrera, ya que he hecho el máster, ya que he hecho no sé qué, ya que toda mi experiencia se basa en esto, ¿cómo te vas a ir a otro lugar? La propiedad intelectual no es algo que se estudie, o por lo menos no en mi plan. Yo tenía un plan antiguo, en Salamanca teníamos un plan muy antiguo todavía en mi época, del 53, pero no se estudiaba la propiedad intelectual. Incluso en el máster de Derecho de Empresa que hice en Valencia se tocaba súper por encima el tema de propiedad industrial, ni siquiera intelectual. O sea, quiero decir que vino a mí, era algo que no me había planteado Ujú. nunca, porque directamente no es algo muy específico que no se ve en la carrera. Y bueno, pues nada, al final se presentó como mágicamente, me apareció me acuerdo en el móvil viendo cualquier cosa, no exactamente cómo Pues, fue, un máster, un curso de especialización y sin saber, bueno, obviamente intuyendo de lo que iba, porque sí. dentro del derecho y demás, pero quiero decir que me pareció algo como súper obvio, que nunca había pensado, porque al final era no dejar el derecho, pero desde una perspectiva más desde el mundo creativo, que a mí siempre me había llamado mucho la atención, pero nunca me había atrevido a ir por ahí. Ujú. Y no sé, pues me pareció que tenía todo el sentido del mundo, fíjate. Y por eso decidí tirarme a la piscina y emprender haciéndolo desde algo que me gustara. Eso sí, tenía claro que si emprendía, obviamente, tiene que ser desde algo que te guste, porque si no es que no te vas a meter en el embolado que es hacer algo por tu cuenta, Total. encima con algo que no disfrutes. Así que nada, yo mi experiencia en legal no estaba relacionada con la propiedad intelectual, por lo que te digo. Había hecho varias cosas. En este último tiempo en la empresa era dentro del sector financiero, así que nada que ver. Y anteriormente en otros sectores, pero nada, propiedad intelectual, como te digo, era nuevo en este sentido. Pero nada, me enganchó totalmente. Empecé bueno, pues a colaborar con otros abogados que se dedicaban a esto ya, obviamente a especializarme, a estudiar, etcétera. Ujú. Y nada, y me puse por mi cuenta pues hace un par de años. Qué bien. ¿Y hubieras hecho algo diferente, Laura, lo que es el emprendimiento en sí? Si En- hubiera hecho algo diferente, yo creo que A la hora de montar tu negocio, lo hubieras, algo que después con el tiempo has dicho, mira, esto si lo hubiera sabido, me hubiera hecho falta que me guiaran por aquí o esto no lo hubiera cometido este ya. aprendizaje, por no decir error, no Soy sé. de la opinión, soy de la opinión de que no tiene mucho sentido el pensar si hubieras hecho algo diferente en general en la vida. Primero, porque no va a cambiar nada. Y segundo, porque realmente es que es como lo del efecto mariposa, que es que quién sabe, cualquier cosa que hubiera hecho diferente a lo mejor no me habría llevado al momento en el que estoy ahora. Entonces, es por esto, no es porque yo piense que lo haya hecho todo bien, ni muchísimo menos, pero no habría hecho nada diferente en ese sentido. Ahora bien, creo que quizás sí que quizás habría invertido más al comienzo en alguien o sea, en una mentora o en un mentor. Quizás eso sí que lo hice luego, al pasado pues un año y Mm. medio, bueno, sí, año y medio. Y quizás sí que habría empezado por ahí
a lo mejor por tener un poquito más de guía desde el principio, pero bueno, ya te digo, realmente no me arrepiento como tal porque, bueno, todo sirve para aprender. Y tanto. Pues entonces, Laura, estás especializada, ¿no?, en ayudarnos a proteger, ¿no?, y rentabilizar el trabajo creativo e innovador, ¿no?, lo que llamamos activos intangibles, ¿verdad? Sí, sí, estoy especializada en propiedad intelectual. Es verdad que la propiedad intelectual luego está muy presente y está sobre todo muy, muy presente en negocios que tienen presencia en Internet, en negocios digitales o digitalizados, porque al final dentro de Internet se abre un mundo en el que hay también muchos más riesgos y normalmente los negocios digitales también, bueno, o desde luego con los que yo trabajo, pues su negocio se basa mucho en esa parte creativa, en el conocimiento, en lo que crean ellos mismos, sobre todo pequeñas empresas. Entonces, bueno, esto me ha llevado a que al final a especializarme y a también dar, aunque empecé con el, sobre todo muy enfocado al tema de propiedad intelectual y sigo porque es lo que más me gusta, pero al final por demanda de mis propios clientes, pues luego también me expandí un poco también a la parte más de derecho digital, de protección de datos y demás, también me formé por esa parte. Y también ofrezco ese servicio, todo lo que sería propiedad intelectual, que es activos, derechos de autor, marcas, diseños, todo lo que engloba también, bueno, contratos, etcétera, y luego la parte de protección de datos, comercio electrónico, textos web, etcétera. O sea, un poquito, diríamos, pues eso, las necesidades específicas que tiene cualquier negocio que vende o tiene presencia en Internet. Aparte de las obvias que todos conocemos, como puede ser tema de fiscal, de laboral, que ahí obviamente ni me meto ni tengo ni idea. Ujú. Pero sí, diría que está todo muy relacionado, propiedad intelectual y derecho digital, por decirlo de alguna forma. Porque somos conscientes de los derechos que tenemos como creadores digitales, No somos nada la conscientes verdad. y es una pena porque es que es eso, los creadores tienen bastantes derechos, quiero decir, existe una ley específica, la ley de propiedad intelectual, y es muy proteccionista del autor, del creador, o sea, le otorga realmente muchos derechos, muchas prerrogativas, o sea, hay distintos artículos en los que en defecto de norma se aplica al final, pues eso, o sea, de norma me refiero de contrato entre las partes, Ujú. se aplican normas favorables en principio al autor, o sea, el espíritu de la ley de propiedad intelectual es proteger ese conocimiento, porque se entiende que al final si proteges esas creaciones e incentivas a que los autores, a que haya cada vez más autores que creen cosas, porque al final crear cosas es lo que mueve el mundo, es lo que hace que el mundo evolucione. Entonces hay que protegerlo de forma especial, porque si no, si estuviéramos totalmente desprotegidos, y sobre todo en el mundo de Internet, como digo, frente a abusos, usos indebidos, copias, etcétera, directamente no habría un incentivo para estar creando. Y si no hay un incentivo para crear, no hay cultura, no hay evolución, no hay progreso. Entonces, esto se nota mucho en la ley, en la ley de propiedad intelectual. Y como digo, pues los autores sobre todo los autores, incluso otras empresas que pongan a disposición esas creaciones del mundo, que sería a través de los derechos, no derechos de autor, sino derechos conexos que se llaman, pero al final sí que se protege bastante y es una muy buena herramienta que deberíamos de, obviamente, claro, cada uno, bastante tenemos con lo que tenemos, ¿no? Pero que sería guay, no es que deberíamos, ¿no? Como una obligación, otro peso más que hacer, ¿no? Como negocios, pero sí que desde luego estaría bien y sería muy recomendable por nuestro propio beneficio, que conociéramos los derechos de propiedad intelectual y cómo defendernos y cómo protegernos. Sí. Si te parece, pues para tener un poco más, ¿no?, de luz, de conocimiento de todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, de los aspectos legales que debemos de tener en cuenta. Empezamos por el registro, ¿vale? El registro de nombres. Aparte de la marca, que entiendo que deberíamos registrarla, no sé si tú recomiendas, por ejemplo, si no somos marca personal, con nuestro nombre y apellido real, ¿no? Si también Sí. registrarlo. Y también si deberíamos registrar, o si podemos, el nombre de nuestros métodos, por ejemplo, o de los claims, ¿no? Esas frases que añadimos a veces siempre, pues, en la tarjeta de visita, en el manual de marca. Bueno, antes de contestarte la pregunta, quiero hacer una pequeña puntualización porque es algo que suscita muchas dudas. La propiedad intelectual, yo he hablado ahora mismo de la propiedad intelectual.
En España se distingue la propiedad intelectual de la propiedad industrial. En otros países no. Por eso normalmente yo incluso también digo muchas veces propiedad intelectual para englobarlo un poco todo. Pero realmente son dos figuras, tienen dos regulaciones diferentes. Bueno, y en otros países también tienen dos regulaciones diferentes, pero quiero decir que aquí directamente tienen dos denominaciones también diferentes. La propiedad intelectual se refiere más a las creaciones originales, más, por decirlo llanamente, en casos aterrizados de negocios digitales, copies, etc. Por ejemplo, al contenido, ¿vale? Y la propiedad industrial, en lo que nos aplica a nosotros, que incluye marcas, diseños industriales y patentes. Bueno, las patentes se refieren a invenciones, pero que tienen una aplicación técnica. Los diseños industriales se refieren a la apariencia de un producto y las marcas al nombre de ese producto o de ese servicio. Por tanto, sobre todo la herramienta mayoritaria, que sería la marca quizás, es la que protege el continente, y la propiedad intelectual, los derechos de autor, es la que protege el contenido. Y son dos herramientas totalmente diferentes por varias cosas, y una de ellas es el tema del registro. Si tú quieres proteger el nombre de tu negocio o el nombre de un producto, de un servicio o de un método, la forma efectivamente es registrarlo como marca. Y en estos casos es obligatorio que lo registres en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un registro público. Esto, como digo, lo que te va a hacer es, vas a obtener la exclusividad de utilizar ese nombre, decimos nombre, pero realmente como marca se puede registrar también formas tridimensionales, patrones, hologramas, sonidos, etc. Pero bueno, lo más habitual suele ser el nombre o una imagen, el logotipo. Entonces, será obligatorio para tener esa exclusividad y poder prohibir a su vez que otras personas utilicen ese mismo nombre. Importante, ese mismo nombre igual o similar, o sea, siempre y cuando dé lugar a confusión al público destinatario de ese servicio, es suficiente como para que tú puedas decir, oye, yo tengo la exclusividad y tú no puedes utilizar ya no ese nombre igual al mío, sino ese nombre que se parece al mío y que puede hacer que nuestro público común, porque en principio tiene que ser para productos y servicios similares, que nuestro público común haga que confunda ambas marcas y piense que hay un origen empresarial, una misma empresa detrás de ambos nombres, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo lo tengo registrado, yo tengo esa exclusividad. Con la marca lo que pasa es que el primero que la registra es el que obtiene ese derecho. De forma que si tú estás utilizando un nombre para tu negocio, para tu método, para tu producto y no la tienes registrada, llega otra persona, otra empresa y registra ese nombre, pues en principio es él el que tiene la exclusividad y podrá prohibirte a ti que lo utilices. Tendrás que quitarlo de todas partes, de tu dominio, porque el dominio no te da una protección de exclusividad de ese nombre, el dominio únicamente es una dirección en Internet. Entonces tendrás que quitarlo de tu dominio, de tu identidad visual, de todos los sitios, de tu página, de todos tus contenidos promocionales, de tu packaging si son productos, etc. Por eso sí que siempre es muy recomendable registrar ese nombre. Hay muchas veces que muchas empresas o muchos clientes o autónomos dicen, yo es que acabo de empezar o soy muy pequeño, ¿quién me va a querer quitar el nombre? Bueno, el problema está, sí, o sea, acabas de empezar, no estamos diciendo que, aunque quién sabe, que al final tengas pues seas famoso y tengas una gran reputación en el sector, etcétera, pero es el riesgo de que cuando lo quieras hacer, si lo ha hecho alguien antes, ya no lo podrás hacer. Y ya no solo eso, muchas veces pasa que ya no es una cuestión de que tú lo registres o no, sino de que tú te pones un nombre el que tú consideras que te gusta y luego resulta que ya previamente ya existe una marca registrada con ese nombre. Y directamente ya has empezado desde el inicio mal, de forma, bueno, tú no lo sabías, pero se dice mucho que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso tendrá que ser la otra persona la que decida oponerse y decirte que te prohíbe utilizar ese nombre. No va a haber un árbitro, un juez, un funcionario que vaya a estar pendiente, será la otra persona que se tenga que dar cuenta, pero realmente en el momento en que se dé cuenta, lo mismo te podrá decir, él tiene ese derecho de exclusiva, que lo dejes de utilizar. Entonces, por eso siempre está bien, primero, ver que efectivamente ese nombre que vas a empezar a utilizar lo puedes utilizar, y si ves que lo puedes utilizar, regístralo ya cuanto antes para no tener el riesgo de que lo haga otra persona y te encuentres otra vez en la misma situación, de volver a empezar, con lo que cuesta al final. En Internet la gente te conoce por tu nombre, sobre todo en Internet, en todos los sitios, pero bueno, a lo mejor en el ámbito presencial pues bueno, pues te conocen en persona, a lo mejor tienes un local físico, o sea, estás más ubicado, pero al final en Internet con todos el mogollón de empresas que tenemos presencia, y al final el nombre es como lo más fácil con lo que te quedas para identificar a una persona y para luego ir a comprarla. Entonces, bueno, pues por eso sí que sería muy importante registrarlo, sí. Vale. Ves que me preguntas y respondo, me enrollo bastante, ¿eh? No, Tú perfecto, córtame.
No hay que Tú ver- córtame si no, ¿vale? Porque soy de mucho de relacionar cosas. No, pero se agradece, se agradece. Vale, pues tenemos ya el primer check, ¿no? Registramos el nombre o vemos si podemos registrarlo, mejor eso, no, antes de empezar también a hacer todo. Claro, Eh, por eso es importante en el momento de ¿Verdad? registrarlo El previo, ¿no? También el trabajo hacer un previo. estudio de viabilidad y ver si efectivamente lo puedes registrar, porque tienes que cumplir determinados requisitos absolutos que dice la ley en cuanto a que el nombre sea suficientemente distintivo, etcétera, que nos parece que siempre son distintivos, pero según los criterios que tiene la oficina hay veces que no. Y en cuanto a si existen otras marcas anteriores, iguales o similares, como digo, no basta con que no haya una igual. Si es similar para productos y servicios similares, si puede crear esa confusión al público, ya tienes riesgo de que esa otra marca se oponga en un determinado momento o solicite la nulidad de tu marca, aun cuando tú ya la tengas concedida. O sea, no estás... Cuando la tienes concedida ya no es que ya la tengas ya para siempre y no pase Si no nada. está registrada, es que no, Primero registrada, pero incluso aunque si está registrada, puede ser que una marca anterior, tiene que ser anterior, decida solicitar la nulidad de tu marca, es decir, que se te retire la marca, aunque la tengas ya concedida, tiene un plazo también de 5 años. Por eso es importante haber visto y haber comprobado antes que realmente, hombre, nunca vas a saber al 100%, vas a tener la seguridad absoluta, incluso aunque lo hagas a través de un abogado, de que no va a haber otra marca que considere ella desde su criterio que existe una confusión para el público, que solicite la nulidad y que ese tercero, que sea un funcionario o en última instancia un juez, piense, lo opine también, porque al final todo tiene ese margen de interpretación. En el derecho es lo que pasa, tiene esa parte buena y esa parte mala, no están las normas y luego tú siempre intentarás, bueno, intentarás sin inventar, ¿no? Pero interpretarlas de forma que te favorezcan, pero siempre hay un riesgo de que llegado el momento, si hay un tercero, que es el que la tiene que interpretar, la interprete de forma que no te favorece y te perjudique. Pero bueno, minimizar los riesgos al máximo sería pues hacer un estudio de viabilidad realmente de la marca para estar lo más seguro posible. no simplemente ir, ¿no? a la oficina, pues porque es relativamente fácil, ¿no? Registrar Claro, la el trámite al marca. final es sencillo. O sea, lo que es el trámite, tú vas a la oficina y son pocos pasos y es algo sencillo, sí. El problema está en el Proceder riesgo, eso. ¿vale? En el riesgo de ya no solo del dinero de las tasas, sino de lo que digo, de que al final tú montas todo en torno a ese nombre o a ese logotipo y en cualquier momento te puedes llevar la sorpresa, incluso es lo que te digo, aunque esté concedida, que pienses que no va a pasar nada Sí. y puede pasar porque en el momento que tenías que mirar lo que es cuanto antes mejor, pues a lo mejor no lo comprobaste con toda la profundidad que se merecía el asunto. Vale. Pues nada, el primer aspecto claro ya. Otro aspecto, todos los avisos de la web, ¿vale? La política de privacidad, la de cookies, contratación, ¿no? Si vendemos, ¿qué pasa? Que a veces pues vemos, ¿no? Una página que vende lo mismo que nosotros, los mismos servicios, y decimos, bueno, son todas más o menos iguales, pues podemos copiarla y pegarla. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, opino que efectivamente es habitual. Yo creo que cada vez menos. Yo he visto de todo, sí, de copia. Al final, sin querer, de formación profesional, muchas veces entras en una web Va y directamente ahí, ¿no? A mirar. bueno, es alucinante. Es que empresas con mucha presencia y mucha reputación en Internet, Sí, he también. visto sus textos copiados de otra empresa manteniendo el enlace de la otra empresa. O sea, vale que muy poca gente se va a meter efectivamente a ver los textos legales de tu web, pero la falta de Un mínimo, ¿no? profesionalidad, la desconfianza, o bueno, yo por lo menos para Total. mí, desde mi punto de vista, que te genera esto, pero vamos, que ya no solo la desconfianza, que también, porque ya La imagen sabes que me que en queda. principio esta persona, los datos personales, que al final es un derecho fundamental, de quien te está dejando pues eso, su nombre para suscribirse a una newsletter, o quien te compra a través de la página web, o quien te contacta a través de un formulario de contacto, te está dando esos datos personales, tiene una protección especial y tú ya sabemos que no estás cumpliendo, en este caso, con la normativa, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Pero no solo eso, es que es verdad que existen, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos en este caso, que es el organismo nacional, pone unas multas considerables, porque al final esto sí que sí o sí es obligatorio. La marca es súper recomendable que la registres, pero no hay nadie que te obligue. En el caso de los textos de la web, y no de los textos, sino de lo que implican, o sea, es para cumplir una ley, un reglamento y una ley, la ley orgánica, que son obligatorios sí o sí y su incumplimiento supone infracciones con sanciones bastante considerables. El tema aquí con la web es que la gente eso piensa que copia y pega y que ya está cubierto.
pero no es así, primero porque efectivamente el contenido de esos textos tiene que ser real, ¿vale? Veraz, adaptado a tu negocio. Y aparte porque no basta con tener unos textos legales en la web. Para cumplir con la normativa de protección de datos no es solo tener una política de privacidad, es que realmente tienes que informar siempre, que eso es parte de la política de privacidad, está la obligación de información a los titulares de datos personales, pero luego siempre recoger la información con una base jurídica que sea acorde. Luego, guardar, tener pruebas de que has cumplido en cuanto a la información y en el caso, por ejemplo, que haga falta el consentimiento, de recabar el consentimiento, y también luego que cumples con unas medidas técnicas y de seguridad en tu negocio, ya no en la web, en tu negocio en general, dentro del negocio, mínimas, que no ponen en riesgo esos datos personales y que puedan ser, que otras personas puedan acceder a ellos sin que haya una norma que les ampare, ¿vale? De hecho, es solo esto que vaya más allá de lo que está detrás de la web, es que directamente si no tienes web, da igual, eres un negocio que recoge datos de alguna manera, mínimo, vendes. O sea, y cuando vendes o cuando mandas información comercial, si de alguna forma obtienes un dato personal es cualquier dato que sirva para identificar a una persona física, eso sí. Si solo tienes datos de empresas, raro porque normalmente Sí. detrás de una empresa hay alguna persona y con alguna tratas. Pero sí, cualquier dato que sirva para identificar a esa persona, directamente tú ya tienes que cumplir con la normativa de protección de datos, tienes que tener una política de privacidad que no estará en la web, pero que tendrás que facilitar, ya sea en formato físico o a través de un enlace, poner a disposición que la tengas directamente en la nube, como sea, pero vas a tener que informar igualmente que recabar las pruebas de que en el caso que haga falta consentimiento o haya otra base jurídica la tienes y cumplir con esas medidas de seguridad mínimas. O sea, no es solo... Mucha gente dice, me he hecho la web y ahora que me he hecho la web tengo que cumplir, necesito los textos. No, realmente tendrías que estar cumpliendo desde que iniciaste tu negocio. Otra vez, ¿no? Ese trabajo previo, otra vez como lo decíamos antes, ¿no? Que hay Sí. que tener en cuenta antes de Sí, lanzar. lo que pasa es que, bueno, es verdad que la web al final, ahí sí que sí hazlo, o sea, siempre lo tienes que hacer, pero es que ahí directamente ya públicamente, o sea, ya es público si cumples o no cumples, o sea, ya incluso, obviamente es una obligación que tienes que hacer desde el comienzo, pero quiero decir que ahí ya te expones muchísimo más, incluso a sanciones, etcétera, porque cualquier persona, de forma anónima, incluso puede, sin ser un perjudicado, una persona que tenga un trato contigo, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos y decir que ha visitado X web y que en esa web no se informa, no contiene la política de privacidad, por ejemplo, no contiene la información mínima que establece el Reglamento General de Protección de Datos en cuanto al tratamiento que ese negocio hace de los datos personales. O en el caso de que me suscriban a newsletter, obviamente ya hay una relación y no me han pedido el consentimiento, o el consentimiento no es informado porque no me han informado mínimamente antes de para qué es, para qué finalidad, con qué base jurídica, durante cuánto tiempo me van a tener mis datos. O que me suscribo luego cuando me quiero desuscribir, que esto por suerte no suele pasar porque los plugins están ya por defecto es fácil el Sí. desuscribirse, pero hay veces, A hay veces no empresas encuentras que es que no ves imposible. abajo, bajas abajo el email y te dices, ¿cómo paro esto, no? Sí. Sin embargo, hay otras que, bueno, yo una vez me dio por suscribirme a AliExpress por algo y he sido incapaz de suscribirme de ahí. O sea, es imposible. Y aunque AliExpress esté donde esté, en China, si Mm. ellos tratan datos personales de personas físicas que están dentro de la Unión Europea, tienen que cumplir con la normativa de protección de datos. O sea Pasa que es que, no sé, pero yo un podrías día me demandar dio a y fui AliExpress, incapaz. entonces. Podrías demandar a AliExpress, entonces, Sí, por ejemplo. sí, 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 sí. Bueno, estoy segura de que ya tendrán muchas denuncias. Por varios motivos, no solo por ese. Vale, pues siguiente tema aclarado. Formulario de contacto, ¿no? Hablamos también de las newsletters para suscribirnos o para contactar, nos quieren dejar una pregunta. Creo que tú comentas que son dos capas, ¿no? Que hemos de tener en cuenta. Cuando hay un formulario, Mm. la Agencia Española de Protección de Datos ha indicado que debería haber dos capas de información, que se dice. La primera capa de información es que en el momento en el que recoges los datos, siempre hay, lo hemos visto, lo vemos a veces en webs que lo tienen y hay webs que no, ¿no? Pero un pequeño párrafo en el que hay que informar de quién es el responsable del tratamiento, que será en este caso el negocio, la persona que recoge esos datos, y hay que informar también de la finalidad para la que se recogen, porque si tú en un formulario de contacto recoges datos para contestar una duda, una sugerencia, luego no puedes
salvo que la otra persona te lo consienta expresamente y tú se lo pidas y él te lo consienta, no lo puedes meter en tu newsletter, por ejemplo, o no puedes luego meterle en otro sitio y enviarle información, no, que no sea en el newsletter, que le pidas el teléfono y luego le mandes por una lista de difusión de WhatsApp que tienes un nuevo servicio. No, la finalidad es atender su consulta, pues es lo único que puedes hacer, ¿vale? Aparte de esto, tienes que especificar la base jurídica del tratamiento, es decir, cuál es la justificación legal para que tú puedas tratar ese dato. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, bueno, están tasadas esas posibles bases jurídicas y en lo que concierne, ya quitando temas de salud y demás, diríamos que las más generales que conciernen a todo tipo de negocios serían la ejecución de un contrato, es decir, si tú vas a comprar, no hace falta a priori que te den un consentimiento expreso para el trámite de la compra, sino que se entiende lógicamente que tú para comprar esa persona va a tratar tus datos personales y que necesita tu dirección para enviarte el producto o tu mail para enviarte la confirmación de compra, etcétera. Aunque siempre habría que informar y siempre lo suyo es sí indicar un check en el que la persona, tú te asegures de que ella dice que ha leído la política de privacidad y las condiciones generales de compra, en este caso, porque tu obligación es informar, ¿vale? Solo que no sería un consentimiento, o sea, la base jurídica no es el consentimiento como tal, sino es la ejecución del contrato, porque al final es que te hace falta, ¿no? Para ofrecer ese servicio o ese producto. Y si, por ejemplo, Puede ser. Laura, una duda que me surge ahora, por ejemplo, en Instagram, ¿vale? Que muchas veces te piden información. ¿Tú puedes pedirles su email para mandarles información por ahí o no? ¿O han de contactar ellos contigo por email directamente y a partir de ahí hacer la conversación? Si tú les pides, claro, aquí habría que ver el caso concreto. A priori, si tú les pides un dato personal, como es el correo electrónico, para enviarles información comercial o un presupuesto, bueno, el presupuesto es lo que te voy a decir ahora. Dentro de las bases jurídicas está la ejecución de contrato o las medidas precontractuales. Aquí hay una fina línea y es mejor no jugársela. Medidas precontractuales vamos a entender que es cuando realmente hay una posibilidad muy cierta de que se va a ejecutar ese contrato. Entonces, si es simplemente envíame información de este producto, este servicio, entendemos que es información comercial. Y en ese caso te hace falta el consentimiento expreso. Es decir, si yo te pido a ti como potencial cliente el correo electrónico para enviarte esa información, en ese mismo momento, cuando te pido el correo electrónico, debería de informarte, ¿vale? Aunque se sobreentienda, pero es que el consentimiento debe ser expreso, inequívoco e informado. Entonces, debería informarte en ese momento de que ese email lo voy a incluir en el fichero que tenga en el CRM o en el fichero que yo tenga para enviar información comercial y que la finalidad va a ser esa, que la base jurídica es tu consentimiento, por lo cual necesito tu consentimiento expreso, que expreso puede ser que tú me digas de acuerdo, acepto, pero de acuerdo no puede ser una cosa tácita de vale, bueno, pues te lo voy a mandar ahora, si no me dices nada, entiendo que estás de acuerdo, ¿vale? Y esa persona no te ha vuelto a contestar y tú se lo has mandado. No, en Vale. principio no puedes. Va a necesitar ese consentimiento, indicar que tú eres el responsable, indicarle si otras empresas van a tener acceso a esos datos, a ese dato personal. A lo mejor en el momento en el que tú le envíes el presupuesto, si lo metes dentro de tu herramienta de email marketing, etcétera, ya directamente son proveedores tuyos que tienen acceso a esos datos. También durante cuánto tiempo vas a utilizar esa información. Siempre tienes que recordar que tienen derecho, los derechos de acceso, rectificación, oposición respecto de ese dato personal. O sea, en cualquier momento te pueden pedir que borres esa información de tu base de datos o que la corrijas en el caso de que esté incorrecta. O que simplemente quieren saber qué datos en concreto tienes y dónde y cómo los tienes almacenados, ¿vale? Siempre hay que informarles de esto y siempre hay que enlazarles a la política de privacidad que tú tengas, que es la segunda capa de información que hablábamos antes, que había que tener dos capas de información. Siempre cuando tú vayas a recoger algún dato, ya sea a través de un formulario o a través de un mensaje directo de Instagram o de WhatsApp, necesitas eso, la primera capa de información y luego remitirles mediante un enlace a la segunda, la política de privacidad completa. ¿Vale? Lo que digo es que esto, aparte de informar, hay veces que sí que necesitarás el consentimiento expreso y hay veces que no. Si es para ejecución de contrato no, si es para una medida precontractual en principio no, o si es un interés legítimo. Lo que pasa es que al final lo que pasa es eso, que son conceptos muy interpretables y al caso concreto. ¿Qué es un interés legítimo? Bueno, pues en principio, por ejemplo, el formulario de contacto que me decías,
se puede entender que hay un interés legítimo de la empresa en responder una duda concreta que le hace un potencial cliente. Ya. Pero como son conceptos bastante abstractos, lo suyo es que también le pidas el consentimiento. Entonces, por ejemplo, por visualizarlo un poquito más, Laura, si por ejemplo ponemos el caso de que tú por LinkedIn, por Instagram, me pides información de un presupuesto para una web, ¿vale? Si te pongo yo por ese mismo, estamos en el mismo canal de mensajería, te pongo, vale, Laura, dame tu correo, te lo paso, pero antes, porfa, léete estas 2 páginas, digamos, con 2 enlaces para no ponerle toda esa parrafada, y me dices si te parece bien. Con algo así, ¿tendríamos bastante o no? Sí, solo que tendrías que referirte a ese supuesto concreto, es decir, básicamente simplemente decirle, ¿vale? De acuerdo, yo te lo mando, que sepas que lo que acabamos de decir antes, que lo voy a incluir en el fichero, que va a ser para esto, no va a ser para... Esto que sepas, se lo puedes decir incluso de palabra con tus propias palabras, o puedes tener un pequeño mensaje ya preparado, ¿vale? Para este tipo de cosas, pues al final que lo tengas pues eso guardado en como, o incluso configurarlo como un mensaje automático en el momento en el que, bueno, aquí dependerá, porque normalmente en LinkedIn, en redes sociales, hay una conversación previa, no vas a mandar ese mensaje automático, quizás no queda. Pero sí que simplemente decirle que vas a introducir ese dato, va a formar parte de ese tratamiento de datos personales que tú haces como empresa y que mínimo por lo menos le enlaces a tu política de privacidad y le digas que para enviar esa información comercial necesitas su consentimiento expreso y que te diga que está de acuerdo y entonces se lo mandes. Sí, idealmente es así como tendrías que actuar. Como digo, podríamos intentar defender en determinados casos que existe la base jurídica de la medida precontractual para enviar ese presupuesto, ¿vale? Pero bueno, yo aconsejo que por curarnos en salud le informes seguro y le pidas su autorización. Vale. Vale, siguiente aspecto, los contratos con clientes, aunque cada caso es un mundo, evidentemente, pero hay algo que sí o sí hemos de tener en cuenta, por ejemplo, los copies, donde usar esos textos, ¿no? Imagino que también. ¿Qué aspectos legales crees que sí o sí hemos de saber, ¿no? Y materializar en ese contrato con el cliente? Es cierto que existe contrato, o sea, un contrato verbal, un acuerdo verbal, ya tiene fuerza, fuerza de ley entre las partes contratantes, que se dice, ¿no? O sea, realmente es válido un contrato verbal. Lo que pasa es que, claro, un contrato verbal, el problema que tiene es la prueba de lo que se dijo y lo que no se dijo y lo que se acordó. Por eso siempre lo recomendable es que exista ese contrato por escrito. Dentro de esto, el contenido de ese contrato, en principio, aquí regirá la voluntad de las partes y lo que las partes quieran convenir. O sea, no hay una estructura tasada obligatoria. Sí que hay ciertas cosas que sí que tienen que estar en un contrato sí o sí, por escrito, como podría ser el tema de la protección de datos, ¿vale? Que lo incluyas en el contrato. La base jurídica, como digo, es la ejecución de ese contrato, pero sí que habría que hacer referencia por escrito en cuanto a esa información, ¿vale? De ese tratamiento de datos personales. Y luego, otra parte que en principio también debería de figurar por escrito y que es muy interesante para los copies o otras profesiones creativas, es la parte de la propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual establece que, bueno, me voy a retratar para decir antes de esto. Por ejemplo, un copy, cuando al final está creando una obra literaria por encargo del cliente, ¿vale? No. Cuando tú creas una obra, el autor, el creador, es el propietario de eso que ha creado y lo que hace realmente es ceder unos derechos de uso de esa creación, en este caso al cliente. Pero la obra sigue siendo del autor, ¿vale? Esto es importante porque la gente, a veces hay confusión y el cliente que paga dice, como yo he pagado, esto es mío y yo puedo hacer lo que quiera con esto. Pero realmente legalmente esto no es así. Tú has pagado por poder explotar esos contenidos, pero de determinada forma. Y esa forma será la forma en la que se indique en el contrato. ¿Vale? La ley de propiedad intelectual establece que debería de constar por escrito. Lo establece también como una facultad para el autor, para que el cliente luego no, de pronto lo que decimos, pueda hacer lo que le dé la gana con ese contenido. De forma que la ley establece que en el caso de que no conste por escrito, el autor puede exigir a la otra persona, el cesionario de los derechos, que lo haga por escrito. Y si no lo hacen, tienen la facultad de resolver el contrato por este motivo, o sea, de que ya no tenga efecto esa cesión de derechos de propiedad intelectual. Como digo, es una facultad del autor para protegerle, ¿vale? Para que luego el cliente no pueda hacer lo que quiera. Incluso si no hay contrato, la ley también establece
como decía, que hay muchas prerrogativas, que en principio el cliente tampoco va a poder utilizarlo para lo que le dé la gana, incluso sin contrato. En principio solo lo podrá hacer para aquellas explotaciones que se entiendan indispensables para que ese contrato tenga sentido, ¿vale? Dentro de la finalidad del encargo. Pero esto también a veces queda un poquito amplio y lo suyo por eso es que esté en el contrato. Y en el contrato se diga expresamente, la ley dice que debería constar expresamente qué es lo que el autor le permite hacer al cliente, es decir, si esos textos los va a poder utilizar en el caso de copies, si lo va a poder utilizar en qué canales, si lo va a poder hacer solo en canales físicos o en canales digitales o en las dos, porque puede ser que haya contenidos que sean para un blog o que sea una guía, un manual, etcétera, y que el cliente solo lo pueda compartir, pues como digo, a través de y dentro de eso de medios digitales, también pues aquí se puede limitar, modular todo lo que se quiera en el contrato, que solo lo pueda hacer si por ejemplo fueran, pues eso, por ejemplo, copies para textos web o de blog, pues efectivamente que solo va a poder compartir dentro del blog, que no lo va a poder reutilizar luego para otros materiales, que no lo va a poder imprimir y compartir en formato físico, si va a poder o no va a poder modificar esos contenidos, ¿vale? Esto es una facultad del autor y él decide en ese contrato si lo permite o no lo permite. También durante cuánto tiempo lo va a poder explotar el cliente, ¿vale? Porque, de hecho, si no se dice nada, la ley establece que lo podrá explotar durante 5 años. ¿Para qué territorio? Aquí ya si entramos dentro de Internet, pues normalmente el territorio sí que va a ser el global, ¿no? Porque al final va a tener acceso, puede tener acceso cualquier persona de cualquier país. Y también muy importante que, bueno, normalmente los copies creáis contenido personalizado por encargo muy específico para ese cliente. Entonces, bueno, normalmente sí que tiene en cierto sentido que esa cesión que se hace de los derechos, es decir, esa autorización para que el cliente lo explote, sea en principio en exclusiva en el sentido de que el cliente a quien tú se lo cedes es el único que va a poder explotar esos contenidos. Ahora bien, si tú se lo cedes en exclusiva, implica que en principio tú tampoco, tú por ti misma como autor, como autora, no podrías utilizarlo ni siquiera para incluirlo en tu portfolio. Así que en este caso sí que sería recomendable que, incluso aunque se lo cedas en exclusiva, porque entendemos que es un contenido que has creado de forma personalizada, que te reserves como excepción a esa exclusiva el poder incluirlo en tu web, en tu portfolio, pues eso, para efectos de promoción, ¿vale? Pero puede haber a lo mejor otros contenidos que por lo que sea, quizás no tanto copies, pero a lo mejor otro tipo de profesional que lo pueda él luego reutilizar, explotar por sí mismo, publicarlo él por sí mismo o cederlo a otros clientes a su vez porque sea un contenido más estándar, pues también se puede indicar en el contrato que yo te cedo el derecho de que lo puedas utilizar, pero no vas a ser tú el único que lo va a poder utilizar, sino que yo luego también voy a poder seguir cediendo derechos de explotación a otros, ¿vale? Entonces, al final, esto es súper modulable y habría que indicarlo en el contrato. En el caso siempre de que haya alguna creación, ¿vale? De contenidos que el cliente va a utilizar y que has creado tú. Y luego, aparte de esto, en un contrato, pues obviamente lo suyo es que siempre figure bien qué es lo que incluye el objeto del contrato, es decir, qué es lo que realmente se está pactando, que será pues el intercambio de un servicio por dinero, pero en concreto qué servicio, qué incluye ese servicio y qué no incluye, que esto normalmente se indica en los presupuestos, pues bueno, pues tener un presupuesto y luego el contrato que remita al presupuesto en este punto o anexar el contrato como condiciones al presupuesto. Bueno, la forma de presentarlo al cliente puede ser diferente, ¿no? Pero siempre hablar de esto, hablar del proceso de trabajo sería interesante, incluirlo en el contrato, por lo menos lo que nos interesa. Al final el contrato siempre es que tú te cubras las espaldas, ¿no? Te protejas, tengas unas mínimas garantías, pero a lo mejor quizás también el equilibrio entre tú garantizarte ciertas cosas, pero tampoco limitarte a ti mismo en cuanto, por ejemplo, al proceso de trabajo. Pero sí que establecer quizás unos plazos máximos y en el caso de que no se cumplan esos plazos, o dejar claro que si tú no tienes el material, la información, el briefing que le has pedido al cliente y él te lo manda fuera del plazo que habéis establecido, que tú podrás tomar ciertas medidas, que podrán ser o bien reubicar ese encargo en tu agenda según el volumen de trabajo que tengas, o incluso en casos porque hay clientes que a veces hay que perseguirles, ¿no? Y te tienen ahí, tú tienes que estar pendiente, luego de pronto aparecen a los meses y ya te han fastidiado la organización, pues establecer en ese momento del contrato para que luego no haya problemas, que si hay un retraso determinado, a partir de ya un poquito más largo,
que Ujú. podrás cobrarles un recargo, que podrás decidir cancelar el trabajo reservándote o sea, la facultad de no devolver las cantidades que hayas cobrado o no, porque al final es un contrato entre profesionales, lo que Ya. aquí va a regir es la voluntad de las partes. Tú puedes indicar esto Ujú. y si el cliente en ese momento está de acuerdo, pues ya está, ya te has quitado malos rollos. Ya en el momento en el que ocurre esta situación, es Ya. algo que tú le informaste previamente y el cliente aceptó. Así que no hay, o no debería haber lugar a mayor conflicto con esto, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a los procesos. Muy importante la confidencialidad también, la responsabilidad, que es lo que tú garantizas o no garantizas con tu trabajo. ¿Qué pasa si el contrato, la relación contractual se resuelve antes de la fecha que inicialmente estaba prevista? ¿Qué pasa con los contenidos? También con los borradores que tú le puedas enviar. ¿Qué pasa con el dinero? Lo que te haya pagado, lo que no, qué es lo que le puedes reclamar, qué es lo que no. O sea, al final, bueno, se trata de regular esa relación y tú podrás regularla de forma muy genérica o de forma más concreta según lo que te interese. Lo suyo en Ujú. principio es que sea lo más concreto posible sin que te llegue a limitar a ti mismo, que siempre haya un margen. En los contratos también puedes decir que tú te reservas la Ya. facultad de hacer algo. Luego tú ya decidirás en ese caso concreto si lo haces o no, pero por lo Ujú. menos tú ya en ese contrato ya te estás reservando esa posibilidad, ¿vale? Sí, además, eso es lo que comentabas, ¿no? También el tema del cobro, ¿no? Muchas veces cobramos el 50% por adelantado para empezar a Ujú. trabajar y el restante cuando entregamos los textos. Pero claro, ¿qué pasa, no? Sí, puede suceder que no te paguen ese 50% restante o el porcentaje que hayas dejado y tu trabajo lo has entregado. Entonces, imagino que si no has especificado, ¿no? en el contrato que no pueden usar tus textos, Claro. pues tienes un problema. Sí. Hombre, lo suyo es que siempre te paguen antes de que les envíes los textos, pero bueno, muchas veces eso obviamente Mm. no pasa. Entonces, ya, a ver, legalmente, si ellos no te pagan, hay un incumplimiento del contrato y en consecuencia también por lo que dice el Código de Comercio y el Código Civil, obviamente ellos no van a poder utilizar esos textos en principio porque no ha existido esa contraprestación, al final es un servicio a cambio de un pago. Pero, claro, puede haber dudas en cuanto a la forma de pago o si, por ejemplo, digan, vale, no puedes utilizar los contenidos finales, pero los borradores sí, por ejemplo. Eso también es importante establecer que tú solo cedes los derechos de propiedad intelectual del contenido definitivo. Luego, todo ese material que tú has creado y que a lo mejor luego al final no se ha llegado a utilizar es tuyo. Ellos tienen acceso porque obviamente tú se los has pasado para que ellos revisen o hagan propuestas, etcétera, pero luego eso lo tienen que eliminar directamente y solo pueden utilizar los contenidos finales. Y si, por ejemplo, entregamos los textos para una web, los publican, pero luego modifican cosas, ¿no? El resultado final no es el que le hemos dado, Ujú. pero sí que siguen manteniendo nuestro nombre. Hay clientes que prefieren no poner que un copy les ha hecho los textos y otros que sí. Pero que tú puedes dar ver, ¿no? que ves tu nombre ahí como autora de unos textos y que esos textos no sean los tuyos. ¿Ahí Sí. podemos hacer algo o no? Pues ahí pasan dos cosas. La primera, por un lado está el tema de que tú como autora tienes unos derechos patrimoniales, que son estos de decidir qué usos autorizas de esos contenidos y dentro de estos derechos exclusivos está el derecho de transformación, es decir, si tú dices en el contrato si permites a esa persona modificar o no modificar, ¿vale? Si no le permites modificar los textos, pues directamente hay un incumplimiento de contrato, pero incluso en el caso de que le permitas modificar ese contenido, también puedes decir que le permites modificarlo y establecer el alcance de la modificación, que solo vas a permitir, pues, por ejemplo, para adaptarlo, bueno, dentro de textos quizás, o bueno, que pides autorización expresa, que si lo van a modificar, te lo pasen antes para tu visto bueno, o que a lo mejor sí que les permites hacer un resumen de ese texto para algo, pero no modificarlo ni reorganizarlo. Bueno, ahí podríamos ver el caso concreto, pero que se podrían Mm. establecer distintas pautas, ¿no? Pero incluso, aunque en el caso de que sí que les permitas modificarlo, ponte que incluso permites modificarlo con total libertad, cosa que no recomiendo que lo hagas, pero incluso en ese supuesto, luego el autor, aparte de esos derechos patrimoniales, tiene unos derechos morales. Los más importantes, no más importantes, pero los más habituales que aplican a cualquier situación son tanto el derecho de reconocimiento de paternidad, lo que acabas de decir, que tú figures como autora, como también el derecho de integridad de la obra. Esto significa que la otra persona, el cesionario de los derechos, incluso aunque tú le hayas permitido modificarlos,
él no podría modificarlos en la forma en la que esa modificación pueda dañar tu reputación o tus intereses legítimos, dice la ley. Entonces, podríamos encontrarnos ante un supuesto de intentar defender que al final, aunque tú les permitías esa modificación, al final lo que han hecho es cambiarlos de manera tal que a ti te perjudica, ¿vale? A tu negocio, que, claro, por un lado te identifiquen como autor, porque tú eres el autor originario de algo que ellos han modificado, pero a la vez son textos que, pues eso, que no te representan, que porque están, al final los han cambiado y están mal escritos. Imagínate que incluso tienen, pues yo qué sé, faltas de lo que sea, gramaticales, lo que sea. Entonces al final a ti eso obviamente te está afectando, puede suponerte una pérdida de clientes directamente, ¿no? Así que tendrías ese derecho moral para reclamarles. Habría que ver luego el caso concreto, ¿vale? Porque de qué forma realmente también tú puedes probar esos daños, esa pérdida de tu reputación, etcétera. Porque puede haber supuestos en los que prevalezca ese derecho moral, pero quizás, viendo cómo está el contrato confeccionado, tengas incluso que, a cambio de que ellos lo retiren, en este caso entiendo que no, pero hay supuestos Sí, en sí, los bueno. que puede ser que tú tengas que indemnizarles por una parte en cuanto a que realmente ellos ya no le estás impidiendo que lo utilicen, aunque en este caso no sería tanto de modificación, sería quizás de utilización en formatos o en canales muy específicos, que tú digas, vale, pues de pronto esto daña mis intereses y intento defender ese derecho moral de integridad, no los puedes utilizar, pero como al final tú me pagaste para utilizarlos y no te estoy dejando Ya. utilizarlos, de alguna forma te tenga que indemnizar económicamente, aunque lo que prevalece es el derecho moral. En este caso, en este supuesto de modificación, Sí. entiendo que no cabría indemnización tampoco, porque al final ellos pueden utilizarlos, o lo que pueden utilizar los originales, ¿vale? Y modificarlos pueden modificar si se lo has permitido, pero con esos límites de no dañar tu reputación o tus intereses. Y todo eso, pues, lo que decís, cuanto más específico esté en el contrato, ¿no? Pues nos Sí, ahorramos muchos quebraderos de cabeza y disgustos después. Y también, pues, pérdida de tiempo, ¿no? Si tienes que ir también detrás de un cliente para pedirle que cumpla, ¿no? Un contrato también. sí, al Eh, final es un contrato, es una garantía, pero para ambas partes. O sea, al cliente también hay que vendérselo así porque es verdad. El cliente es la Total. forma de que sepa exactamente qué puede esperar dentro de ese servicio y que al final da tranquilidad para ambas partes, porque ya sabes que en determinadas circunstancias no vas a tener que estar diciendo, y ahora que ha pasado esto, que no lo habíamos hablado, cómo se lo presenta al cliente, qué le ofrezco, qué no le ofrezco, para no. No, directamente ya lo contemplasteis en su momento, en el momento además en el que ya no había tiranteces, porque a lo mejor si hay conflictos es porque la relación ya, bueno, en fin, suelen surgir de ciertos problemas. Un conflicto normalmente no, bueno, sí, pero muchas veces a lo mejor no es que estéis súper bien trabajando y de pronto surja el conflicto, sino que a lo mejor pues van pasando cosas en el proceso, en las que no estáis de acuerdo, no hay una conexión o no entendéis la forma de trabajar quizás o las expectativas no se están cumpliendo de alguna forma y al final se acaba por decir, por ejemplo, en este caso, pues que una de las partes quiere resolver el contrato, quiere cancelar el encargo. Pues en ese caso ya, en ese momento tan complicadillo, pues Sí. ya si en el contrato ya habéis establecido qué pasa si se cancela el encargo, qué va a pasar exactamente, cuánto dinero tienes derecho tú a percibir o no, o qué va a pasar con los materiales que él ya tiene, pues es al final mucho más sencillo que además tener que a nivel ya de, pues eso, de psicológicamente incluso, ¿no? De tener Total. esos conflictos a mayores que te pueden al final repercutir en, pues con el cliente, pero también en el negocio y en tu vida en general. O sea, Mm, al final el tema legal lo que sirve es para que estemos tranquilos, para que nos sintamos exacto. tranquilos y seguros, sobre todo a nivel preventivo, que es lo que yo más hago. Y luego, pues que en el momento en el que surja algo, pues obviamente habrá que intentar solucionarlo, pero ya tenemos esa base de que una parte del terreno ya la tenemos allanada al final. Laura, has comentado que son derechos por 5 años. La cesión de los derechos de propiedad intelectual, si no se dice nada expresamente en el contrato, la ley de propiedad intelectual establece que sería 5 años el tiempo que lo podría utilizar el cesionario. O sea, a partir de ahí tendré que renovarlos otra vez. Sí, o dejar de utilizarlos. Si Déjame. no se dice nada por escrito, ¿vale? Normalmente, o sea, el plazo máximo que existe realmente son 70 años tras la muerte del autor. Es decir, los derechos patrimoniales, los morales, Ujú. algunos son para siempre y los obtienen tus herederos y los herederos de tus herederos, por ejemplo, el derecho a reconocimiento. El derecho a tú ser reconocido como autor, autores, creadores de hace siglos, sigue existiendo y es un derecho que tienen moral. Pero los derechos de explotación de una obra
duran 70 años tras la muerte del autor. Es decir, cuando muere el autor lo heredan sus herederos, pero cuando pasa 70 años esas obras caen en dominio público y ahí ya sí que pueden ser utilizadas por cualquier persona sin pedir autorización a nadie. Y también entiendo que si encargamos una web, ¿Sí? también la podemos usar por 5 años. A partir de que renovarla. Si no hay nada específico, Si no se dice nada en un contrato, legalmente sí es así. se Lo puede. que pasa es que legalmente es así, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, quizás el cesionario intente agarrarse a que la finalidad del contrato de una web normalmente es con carácter indefinido. Bueno, habría que ver el caso concreto, No, pero desde luego, a priori sí, y es lo que te digo, el autor lo que tendría que en ese caso sobre todo intentar quizás es pactar que esas condiciones, aunque sea con retraso, se acuerden por escrito y como palanca también de negociación el hecho de, si no estás de acuerdo en que lo indiquemos por escrito, qué es lo que realmente tú puedes hacer, cómo puedes explotar la web teniendo en cuenta el dinero que me pagaste, porque esto es importante, la ley de propiedad intelectual establece que en principio, claro, tiene que ir en correlación. Si al final tú cedes unos derechos de explotación de una obra, cuantos más derechos de explotación cedas, cuanto más alcances, o cuanto más pueda explotar el cesionario esa obra durante más tiempo, para más modalidades, etcétera, se supone que tú deberías de cobrar de forma proporcional a esa explotación, a los ingresos que el cesionario va a obtener directa o claro. indirectamente con esa explotación. Entonces, como te decía, habría que intentar forzar a que haya un acuerdo, que ese acuerdo podría ser que, pues claro, que revisase también los términos económicos. La ley establece incluso que tú puedes solicitar la revisión durante un plazo de 10 años. Y en Vale. el caso de que esa persona no quiera formalizarlo por escrito, pues se resolvería el contrato y esa persona en ese caso tendría que dejar de utilizar ese contenido, esa web. ¿Vale? Pero Vale. sí, a priori, si no se dice nada, en principio está el tema de la cesión de los 5 años, aunque quizás en este caso lo que podríamos ver si se le exige que solo utilice 5 años o si se le reclama que se firme por escrito en qué condiciones la va a poder utilizar si no había ya condiciones por escrito, Ujú. con esa palanca de si no lo acordamos por escrito, directamente en mi derecho está rescindir el contrato y que ya tengas que dejar de utilizar la web directamente. Vale. Y un último aspecto, si nos plagian, ¿Sí? ¿qué podemos hacer? Más, si le pedimos a la persona que nos ha plagiado los textos que los retire y no hace ningún tipo de caso, ¿podemos llevar algún tipo de acción más o no podemos demostrar que realmente está todo copiado solo una parte y por tanto no hay nada que hacer? Sí. Que no. A ver, primero mantener, si tú ves que te han plagiado, lo primero es que mantengas la calma y que intentes confirmar que efectivamente a efectos legales se puede considerar un plagio, ¿vale? Por ejemplo, el otro día me pasó con una clienta que la habían copiado Ujú, un servicio. O sea, claro, hay que ver el caso concreto, ¿vale? claro. La que tiene un servicio muy específico que ella hace y ya tiene explicado en su página web, ¿no? Entonces parece ser pues, que otra persona había empezado a ofrecer el mismo servicio. Lo que pasa es que, claro, el servicio, el modelo de negocio, la idea en la cómo se desarrolla un servicio en sí mismo, eso no está protegido por propiedad intelectual. Por propiedad intelectual está protegidos las creaciones originales plasmadas en un soporte, es decir, la forma en la que tú explicas el servicio, pero el concepto del servicio o un método de trabajo, No el sé. método en sí no está protegido. Lo que está protegido es cómo explicas tú ese método o cómo Vale. explicas tú ese servicio. Entonces, en este caso, los textos de una web, ¿no? Pero Ujú, lo que le pasaba en este caso es, bueno, que estábamos hablándolo porque ella ujú, veía, claro, ella también lo veía desde su punto de vista, de que era bastante evidente por una serie de circunstancias que ujú. la persona lo que había hecho era El coger su servicio web y escribir la suya con su servicio, con todo su tal, ujú, según lo que había hecho la primera. Pero ujú. claro, aquí lo que hay que comparar realmente son los contenidos, los textos de ambas webs. Y ver si efectivamente podemos entender, podemos defender que hay un plagio. El plagio no es un concepto que esté definido legalmente. Se habla de que plagiar es copiar en lo sustancial un contenido ajeno, jurisprudencialmente se dice, es copiar en lo sustancial un contenido ajeno y hacerlo pasar como propio. Pero claro, aquí había que ver si ese contenido realmente en lo sustancial era igual. Es decir, cuando dos contenidos literalmente son iguales, pues está claro que hay un plagio, pero hay Ujú. veces que no es literal, pero es sustancial en el sentido de la estructura, cómo se organizan las ideas, cambian algunas expresiones o algunas palabras, pero Ahora es sustancialmente es lo exacto. mismo, ¿vale? En este caso era un poquillo más complicado porque
porque al final como mucha parte de ese texto se refería al servicio, a la explicación de cómo era el servicio, claro, también hay que ver si ese contenido se puede considerar mínimamente original, aunque en principio original es lo que es propio no copiado, pero claro, tú explicar de son X sesiones de X Claro, minutos, no es la única persona esa del mundo porque... originalidad quizás, claro, no es la misma que en los textos de una página de ventas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, habría que comparar bien y ver si efectivamente desde un punto de vista legal, ¿vale? Aunque digo, por ejemplo, este caso que te lo decía por eso, ¿no? Porque moralmente parecía bastante evidente que la otra persona pues la había copiado el servicio entero, que la había... Pero desde el punto de vista legal eso hay que comparar al final lo que está protegido por propiedad intelectual, que son los textos. En el caso de que se pueda entender que hay un plagio de verdad, pues entonces, bueno, el plagio para empezar puede ser considerado un delito. Si es un plagio con fines comerciales, se considera directamente delito. Y si es un plagio sin una finalidad comercial, pues es una infracción de propiedad intelectual solo, ¿vale? Y en ese caso, dejando aparte el tema penal, ¿vale? Obviamente como autor tienes derecho a pedir la retirada de ese contenido y también a pedir una indemnización económica por el uso que está haciendo esa persona de ese contenido que realmente te está copiando a ti. Aquí habría que ver el caso concreto. La retirada seguro que la puedes pedir. La indemnización la puedes pedir, pero habría que ver cómo se puede cuantificar y si realmente hay un perjuicio económico, porque la indemnización va a ir normalmente por el perjuicio económico, la ganancia económica que obtiene la otra persona y en consecuencia el perjuicio que obtienes tú, o se puede pedir la cantidad que tú le habrías pedido a esa persona para que utilizase ese texto, ¿vale? Entonces, bueno, la indemnización al final, eso, hay que ver el caso concreto, si te merece o no la pena el solicitarla o cómo puedes cuantificarla o cómo puedes acreditar que realmente sería esa cantidad y no otra. Lo suyo es que se lo pidas tanto la retirada como la posible indemnización de forma amistosa. Amistosa puede ser tú mismo o puede ser a través de un abogado, una reclamación previa a la vía judicial, me refiero. Claro. Y luego, si esto no surte efecto, pues tendrías la vía judicial. Y luego, de forma intermedia, si esta copia, este plagio se produce, por ejemplo, en Internet, se produce en una red social o incluso en Google, pues te podrías dirigir a la plataforma, a la red social de que se trate, para pedirle a la plataforma, si no te hace caso la persona que te ha plagiado, que sea la plataforma la que retire ese contenido, ¿vale? O en el caso de una página web, le puedes pedir a Google que desindexe, claro, Google es un buscador, lo único que puede hacer es desindexar ese contenido de su buscador, ¿vale? O si es una página web, podrías ir a la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual mediante un procedimiento administrativo y también solicitarlo, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería más complicado. Pero pongámonos en parte de plataformas, redes sociales, Google, pues te puedes dirigir directamente a ellos. Todos tienen un procedimiento específico de reclamación para el caso de infracción de derechos de propiedad intelectual. Y en este caso te van a pedir que tú acredites de alguna forma que tú eres la autora del contenido original, que le pases pruebas, que le digas, mira, este es el contenido que yo creé y este es el que ha creado esta persona y lo ha hecho con fecha posterior. Y aquí, en esta parte, me alegra esta pregunta porque era un fleco que habíamos dejado ahí que no habíamos resuelto. En este caso de contenidos, lo ideal sería que tuvieras registrado o que tenga, no tiene por qué ser siempre un registro, ¿vale? Pero tienes que tener una prueba de que ese contenido lo creaste tú antes, es decir, de que con X fecha tú dijiste que eso era tuyo. Esto obviamente admite prueba en contrario. Si otra persona puede demostrar que no, que antes de que de lo que tú dices lo hizo ella, pero en principio tener una prueba que puede ser una captura de pantalla, puede ser que tú mismo te reenvíes tus contenidos fechados por correo electrónico, pero lo suyo, sobre todo si te diriges a plataformas tipo redes sociales Google, te van a pedir un certificado expedido por un tercero. Y ahí entra en juego el registro. En este caso no es el registro de marcas, sino que es el registro de propiedad intelectual. El registro de propiedad intelectual, como digo, sirve como prueba, no es obligatorio. En las marcas sí, en las marcas para tener la exclusividad tienes que registrar. En el caso de contenidos, como es la propiedad intelectual, se entiende que tú tienes esos derechos exclusivos que hemos hablado, los morales y los patrimoniales, desde el momento en el que tú plasmas la obra en un soporte, que es cuando se entiende que hay obra y que tú tienes esos derechos, ¿vale? Entonces, ahí no es obligatorio, pero es muy recomendable para estos casos, para los casos en los que tienes que reclamar por una infracción. Y en este caso, como es voluntario, el registro, pues te podrás ir a un registro público, que es el registro público de la propiedad intelectual en España, o te podrás ir a un registro privado. Y registros privados en España, la verdad es que hay muy pocos, y el que funciona y el que conoce todo el mundo y que es muy cómodo, es uno que se llama Safe Creative. Vale. SAFE Creative. Entonces tú ahí, por ejemplo, esto puede ser una buena opción
para creadores de contenido, para copies, etcétera, porque lo que te permite es inclusive sincronizar una carpeta en Google Drive o en Dropbox directamente con la plataforma de Safe Creative y que se te registre todo automáticamente. Pagas una cantidad que no es muy grande, anual o mensual, y puede ser más sencillo, porque el registro público al final tienes que ir obra por obra. Entonces, si creas mucho contenido, yo siempre recomiendo que lo registres en Safe Creative y lo que tengas que sean obras más grandes por su extensión o por su valor económico, etcétera, que de forma paralela las registres en el registro público. Pues bueno, pues porque el registro público no deja de ser público y el certificado que te van a dar es un certificado público, que no es el de Safe Creative. Y se entiende que un certificado público es una prueba como de mayor valor, que admite prueba en contrario, pero es una prueba cualificada. Qué bien. Al final son, pues, son muchos aspectos, ¿no?, que no conocemos cuando emprendemos, pero que pueden marcar la diferencia, ¿no?, de cómo nos vaya el negocio. Laura, hemos tocado un montón de aspectos ya. No sé si queda alguno por ahí que tú digas, de esto no hemos hablado y sí o sí Pues hemos... bueno, yo creo que hemos hablado de los más principales. Al final, lo que te decía yo creo que cualquier negocio en general, pero sobre todo si está en el mundo online, en el tipo de negocios que, bueno, pues que conocemos o que puede ser las personas que nos puedan ver o escuchar, al final siempre deberían de tener en cuenta estas 4 patas que son justo las que hemos tocado, aparte de la parte fiscal, como hemos dicho, o laboral, si tienen trabajadores contratados. Y es el tema de los contenidos, de la propiedad intelectual, el tema de el nombre o el signo que identifica, sobre todo en Internet, su negocio, sus productos y servicios, que es parte de marca. Podríamos entrar luego, pues, que hay determinadas cosas que también se pueden proteger por diseño, por patente, pero que lo más básico al final va a ser esto. Luego, importante, tener contratos con tus clientes, con tus colaboradores también, proveedores, intentar en la medida de lo posible dejarlo todo por escrito y tener esa garantía. Y por último, la protección de datos, que digo por último, pero realmente esta es la que sí o sí es obligatoria 100%, que hay que cumplir. Tanto si tienes web como no tienes web, tema de tratamiento de datos personales, y si tienes web, aparte de la parte de protección de datos personales, también tendrás que tener otros textos, como el aviso legal, o si vendes a través de la web, las condiciones generales de contratación. Y si vendes a consumidores finales, incluso aunque no lo hagas a través de la web, ahí sí o sí tienes que tener unas condiciones o un contrato por escrito. Eso sí que es verdad. Los contratos en principio son una garantía para las partes, pero en el caso de que tú vendas a distancia y vendas a consumidores, Vale. es decir, personas que no te están comprando para el ejercicio profesional habitual. En ese caso, por la ley, según la ley de consumo, tienes que facilitarles por escrito una información precontractual, es decir, un contrato o unas condiciones mínimas con un contenido mínimo por ley. ¿Vale? Entonces, eso sí que se tornaría en obligatorio el tema de los contratos en determinados supuestos. Y en estas 4 patas, ¿nos puedes ayudar tú con todas a En las 4. estar todo seguro? Sí, sí, sí. Vamos, es que directamente son las 4 patas claro, que controlo y que llevo. Ya te digo que inicialmente eran 3 y luego la parte de protección de datos y demás vino un poquito después por demanda de los clientes, que muchas veces, pues, claro, ellos saben que necesitan cosas, pero a lo mejor justo lo que ellos creen que es no es exactamente lo que en este caso requieren. Y al final, pues mucha gente también se me liaba mucho con propiedad intelectual y protección de datos. Y bueno, pues al final también me metí en el mundillo de la protección de datos, que es complejo y bueno, es complejo y más aburridillo, pero es necesario. Pues ya para acabar, no sé si tú tienes alguna frase, algún mantra, alguna frase inspiradora de estas que a veces tenemos los emprendedores, algo que a ti te sirva recordarte y que pueda ayudar a alguien más en su día a día como emprendedora, como emprendedor. Pues mira, un mantra como tal, pues como emprendedor te diría que no, pero te diría que en el salvapantallas de mi portátil tengo puesta una frase que pues que me la puse yo en el Canva y me la puse luego de fondo para verla, que aplica a todo, aplica al mundo emprendedor y aplica al mundo no emprendedor. Y tengo puesto que todo pasa para algo, no por algo, para algo. Entonces,
Me gusta esa frase y la tengo presente. Y es lo que decíamos también al principio de nuestra conversación, ¿no? No sirve para Creación del cerrar efecto el círculo. mariposa. Todo es para algo. O sea, de cara al futuro te va a servir. Pues nada, nos quedamos con eso y con tu generosidad, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Gloria, por invitarme y por este ratito. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao. Un abrazo. Chao, chao.